Si México hace esto, gana. Así de simple, así de directo. Y lo más curioso de todo es que ya no es solamente la afición mexicana la que lo está diciendo. Son los propios analistas ingleses quienes ya empezaron a admitirlo en voz alta, con esa mezcla de respeto y nerviosismo que se nota cuando un favorito histórico se da cuenta de que el papel ya no le sirve de nada frente a la realidad. Si México logra imponer su ritmo desde el primer minuto, si logra que el balón se mueva rápido, de lado a lado, sin dejar que Inglaterra respire ni un segundo, el partido se le puede complicar a los ingleses de una manera que ellos mismos, en el fondo, ya están temiendo. Y ese miedo, aunque no lo digan directamente, se nota en cada declaración, en cada análisis, en cada gesto de cautela que están mostrando de un tiempo para acá. Si México consigue controlar el mediocampo, algo que ha hecho durante todo este mundial con una solidez que ya nadie discute, Inglaterra se queda sin la posibilidad de construir su juego con calma, sin ese tiempo extra que tanto necesitan sus figuras para acomodarse dentro del área rival. Y si a eso le sumamos la altura de la Ciudad de México, un factor que históricamente ha golpeado a cualquier selección europea que llega a jugar aquí sin la aclimatación necesaria, el panorama para los ingleses se complica todavía más. Jugadores acostumbrados al ritmo de la Premier League, a canchas a nivel del mar, a un aire que no les exige nada extra en los pulmones, de pronto se encuentran corriendo en una ciudad situada a más de 2000 metros de altura, con las piernas más pesadas de lo normal ya entrando al segundo tiempo, justo cuando México suele apretar con más fuerza. Cuerpos técnicos rivales han reconocido, en mundiales anteriores, que ese factor por sí solo puede costar hasta un 20% de rendimiento físico en los últimos minutos, algo que ninguna preparación en Europa logra simular por completo antes de pisar suelo mexicano. Y si a todo esto le sumamos lo que ya está pasando afuera del estadio, el panorama para Inglaterra se vuelve todavía más complicado. Las calles de la Ciudad de México llevan horas completamente llenas, con millones de aficionados que ni siquiera esperaron a que empezara el partido para salir a celebrar, convencidos de que México va a hacer lo que tiene que hacer para ganar. Y si Inglaterra ya sentía presión solamente por lo que representa jugar en el Azteca, ahora tiene que sumarle el hecho de que un país entero, no solamente un estadio, está empujando en la misma dirección desde mucho antes del silbatazo inicial. Si los jugadores ingleses ven, en los trayectos hacia el estadio, calles desbordadas de gente gritando el nombre de la selección mexicana, ese factor psicológico puede pesar tanto como cualquier estrategia dibujada en una pizarra. Si México aprovecha esa ventaja física y la combina con la energía de su afición, empujando desde las gradas como lo ha hecho durante todo el torneo, Inglaterra va a sentir una presión que ningún entrenamiento en Europa les pudo preparar para vivir de esta manera. Y aquí es donde entra otro factor que ya empieza a asustar del lado inglés. Y es que, si México logra anotar primero, aunque sea un solo gol tempranero, el Estadio Azteca se puede convertir en un lugar completamente hostil para cualquier plan de juego que traigan preparado. Un gol temprano de México no solamente cambia el marcador, cambia el ambiente completo dentro y fuera de la cancha. Obliga a Inglaterra a desesperarse, a adelantar líneas, a exponerse en los espacios que Julián Quiñones y compañía llevan todo el mundial esperando para aprovechar. Y si ese gol llega en los primeros 20 minutos, con el estadio todavía cargando toda su energía inicial, el golpe anímico para Inglaterra puede ser todavía mayor, porque ya no tendrían tiempo suficiente para reacomodarse con calma. Tendrían que salir a buscar el empate exponiéndose de inmediato a los contragolpes mexicanos, algo que esta selección ha sabido aprovechar durante toda la competencia. Y si México logra que Julián Quiñones encuentre esos espacios entre líneas, si Eric Lira sigue plantándose como una muralla en el mediocampo, si Gilberto mantiene ese nivel que ya lo tiene comparado con jugadores de selecciones históricas, entonces Inglaterra ya no va a estar enfrentando solamente a una selección anfitriona motivada. Va a estar enfrentando a un equipo completo, funcionando como pocas veces se ha visto en un mundial jugado en casa. Y eso, precisamente eso, es lo que ya tiene inquietos a los analistas ingleses, que en las últimas horas han empezado a hablar menos de táctica y más de contención, menos de cómo va a atacar Inglaterra y más de cómo va a resistir el temporal que se les viene encima dentro del Azteca. Si México logra mantener la calma en los primeros minutos, sin desesperarse, sin caer en el error de querer resolver el partido de un solo golpe,
y en cambio va construyendo su ventaja poco a poco, con paciencia, con el público empujando cada vez más fuerte conforme avanza el reloj. Entonces Inglaterra va a llegar al último tramo del partido completamente entregado, física y emocionalmente, en un estadio que para ese momento va a estar generando un ruido que ningún micrófono de televisión va a poder capturar por completo. Y ya hay quienes, dentro del periodismo deportivo europeo, empiezan a decir exactamente eso. Que el verdadero peligro para Inglaterra no está en los primeros minutos, está en lo que puede pasar después del minuto 70, cuando el cansancio, la altura y la presión de la afición se combinen en una sola cosa. Y si a eso le sumamos que México suele tener bancas largas y frescas para refrescar el ataque en los últimos 20 minutos, mientras Inglaterra empieza a sentir el desgaste de jugar a esta altitud sin la costumbre necesaria, el escenario se vuelve todavía más favorable para un país que ya demostró, partido tras partido, que sabe cerrar los encuentros cuando el marcador y el reloj están de su lado. Y si México consigue todo esto, si logra controlar el balón, si logra aprovechar la altura, si logra anotar primero, si logra sostener la ventaja con el estadio completo en su contra, entonces sí, Inglaterra tiembla. Y no como una simple frase para calentar el ambiente antes del partido. Tiembla de verdad. Tiembla porque sabe que se está enfrentando a algo que ninguna otra selección europea ha tenido que enfrentar en este mundial. Un anfitrión que llegó a esta instancia sin perder, con una afición que ya rompió récords de asistencia en las calles y con jugadores que cada partido demuestran tener más nivel del que se les reconocía antes de que arrancara el torneo. Ya se ven declaraciones de exjugadores ingleses, convertidos ahora en comentaristas, advirtiendo a la actual generación que este partido no se parece a nada que hayan vivido antes, que ni la Copa del Mundo pasada, ni ninguna eliminatoria reciente los preparó para lo que representa jugarle a México dentro del Azteca, en un mundial jugado en casa. Algunos incluso han recordado, en programas de televisión, viejas anécdotas de selecciones europeas que llegaron a este mismo estadio con la confianza por las nubes y salieron completamente desbordadas por el ambiente, recordándole a la audiencia inglesa que la historia de este recinto no perdona a quien lo subestima. Y si algo ha quedado claro en las últimas horas, es que la narrativa cambió por completo. Ya no se habla de Inglaterra como el favorito indiscutible que llega a pasear por Latinoamérica. Ahora se habla de Inglaterra como la selección que tiene que sobrevivir a un ambiente que la superó incluso antes de que ruede el balón. Y si México cumple con lo que ha venido haciendo partido tras partido, con ese nivel de entrega, con esa capacidad de adaptarse a cualquier rival sin perder su identidad, entonces no hay ningún motivo para pensar que este domingo vaya a ser diferente. Si México hace lo que sabe hacer, gana. E Inglaterra, en el fondo, ya lo sabe, y por eso tiembla desde antes de pisar el campo. Tiembla en cada declaración medida, en cada gesto de cautela, en cada intento por sonar tranquilos frente a las cámaras cuando en realidad todos, dentro y fuera de ese vestidor, saben que este domingo van a enfrentar algo que ninguna otra selección ha logrado controlar en todo este mundial. ¡Viva México y que ruede el balón!